Y vamos a empezar. Vamos a hacer la plegaria de Cuaresma primero y después vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe. Señor y dueño de mi vida, el espíritu de ocio, de desaliento, de dominación y de palabra fácil, aleja de mí. El espíritu de pureza, de humildad, de paciencia y de caridad, dalo a tu servidor. Sí, Señor y Rey, dame el don de ver mis faltas y no juzgar a mi hermano, pues eres bendito en los siglos de los siglos. Amén. Rey del cielo consolador, espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Bueno, en la reunión pasada vimos el capítulo anterior de los 3 evangelios, donde el Señor hace su última entrada en el templo y comenzó por echar a los mercaderes. En los 3 evangelios está esto. Y posteriormente denuncia todas las obras de sus moradores, los clérigos y los fieles. Eso es lo que se llama el contexto inmediato de un texto, porque sin un texto para comprenderlo, hay que ver en qué contexto Jesús dice cosas, si no hay aparentes contradicciones. Por eso tenemos que ubicar el texto en un contexto, y ese contexto es muy interesante porque lo que vimos la vez pasada es que Jesús entra en el templo por última vez y denuncia, pero no denuncia como acusación. Jesús denuncia la verdad de lo que está pasando. El problema es que a la mayoría del mundo no le gusta la verdad, y cada vez menos. Por eso uno de los principios del cristianismo debería ser empezar a tener el gusto por la verdad, aunque no nos guste. Porque si no, el que nos dice la verdad es aquel a quien nosotros vamos a odiar, no a quien le vamos a agradecer. Jesús denuncia para avivar las conciencias. No es un juicio moral lo que está haciendo, antepone la cruda verdad sobre las conciencias adormecidas por las mentiras que había en el templo, tanto de los clérigos como de los fieles. Lo vimos, leímos los textos. Es el último intento de Dios para despertar al letargamiento del pueblo y la infidelidad de los escribas y fariseos. A quienes Jesús, en uno de los últimos enfrentamientos, llega a decirles: vosotros sois de vuestro padre el diablo, a los escribas y fariseos. Porque le dicen: nuestro padre es Abraham. Y él dice: mi padre, y ustedes no me conocen porque no están con el padre. Y él dice: nuestro padre es Abraham. Y él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. San Juan de Saint-Denis, que va a ser nuestro compañero de ruta, el obispo fundador de la Iglesia Ortodoxa Occidental, nos va a acompañar mucho tiempo, con muchas palabras. Dice que antes del primer advenimiento del Cristo, la humanidad estaba espiritualmente dormida. Ya no había grandes profetas ni milagros sorprendentes. 400 años, eso lo sabemos, sin profetas, precedieron a la venida del Mesías. En realidad 450. El último profeta fue Malaquías, en el 450 a.C. O sea que ya no había más profecía en Israel. Y Jesús asume la profecía porque la mayoría de la profecía está dirigida a los clérigos en los profetas. Está dirigida a los sacerdotes, la mayoría de la profecía. Del anuncio, por las obras de los sacerdotes,
perderán el templo la primera vez, bueno, serán invadidos, etc. La deportación a Babilonia, etc. Finalmente, sabiendo que se acercaba la hora, Jesús, ¿se acuerdan que sale del templo? Dice, no quedará piedra sobre piedra, y después el siguiente versículo ya está, hizo 3 kilómetros en el monte Sinaí, frente al templo. Ahí se va a encontrar con los 4 discípulos, y como se acercaba la hora, en el monte donde él va a construir el nuevo templo de su cuerpo y su sangre, ahí comienza. El Señor revela a los 4 apóstoles, a los más cercanos, los acontecimientos anteriores y posteriores a la destrucción del templo. Vimos también la vez pasada que Jesús une un poco los dos temas, la primera venida como Mesías y la segunda, y a veces no sabemos muy bien de qué está hablando, pero llegamos a la conclusión de que siempre la primera venida es imagen de la segunda. O sea, más o menos los textos, las palabras y los sucesos de la primera venida son imagen, más o menos, de la segunda venida. Podemos decir con toda claridad que la humanidad en este tiempo está tanto o más dormida que en la época de Cristo, ¿cierto? Oímos en la reunión pasada también a Jesús hablándonos de los falsos profetas que van a venir en su nombre, de las guerras y de los rumores de guerra, de las persecuciones y del comienzo, de la ruptura de las relaciones. Primero con Dios, y como consecuencia de este distanciamiento, el principio del resquebrajamiento de las relaciones más cercanas. Se anunció, se van a profundizar en lo que vamos a ver. También aludió a la proclamación del Evangelio, y Mateo agrega, en toda tierra habitada. Los 3 discípulos dicen más o menos lo mismo, pero Mateo agrega, en toda tierra habitada. En toda tierra habitada el Evangelio, no sé si me equivoco, pero tengo entendido que no se hizo en la época de Cristo, ahora está. Pero también hay que hacer otra lectura. No estará hablando, cuando el Señor habla de la proclamación del Evangelio en toda tierra habitada, después de todas las cantidades enormes de interpretaciones posibles que tienen los textos de la Biblia, ¿no habrá que hacer una nueva evangelización? O sea que también está hablando del presente. Hasta aquí participamos de hechos que tienen que ver con la destrucción del templo. Pero también notamos que son figuras, analogías de lo que va a suceder en la segunda venida. Hoy veremos que, sin descartar acontecimientos de la destrucción del templo en las palabras del Señor, vamos a encontrar profecías de su segunda venida. Comenzamos leyendo un nuevo tema. ¿Se acuerdan que dijimos también que los 3 discursos más o menos los hemos podido reunir en 8 grandes temas? Porque aparte vienen mezclados, entonces más o menos los reunimos en 8 grandes temas. Y lo primero que vamos a ver, que es toda la parte pintada de verde, es uno de los temas que se llama la ruina de Jerusalén. Voy a leer uno de los 3, voy a leer Mateo. Por eso, cuando veáis instalado en el lugar santo al abominable, devastador, del cual habla el profeta Daniel, que el lector entienda. Marcos dice, cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe estar, el lector que entienda, entonces los de Judea que huyan a las montañas. Son textos más o menos parecidos, pero Mateo habla de alguien, el abominable devastador, y Marcos habla de algo, que es la abominación de la desolación. Esto es un agregado de Jacques, que no figura en el texto, por eso está
entre paréntesis, entre corcheas, perdón. No figura como en la Biblia ese texto, pero si buscamos las palabras del profeta Daniel que nos señala el evangelista, leemos, por eso dice que el lector entienda. Entonces uno tiene que, Jesús despierta una búsqueda que nos lleva a buscar a Daniel. Y en 9:27 oímos, él, el abominable devastador, impondrá una alianza a muchos durante una semana y durante la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la oblación. El sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Ven que tenemos a los dos. Tenemos la abominación de la desolación y al abominable devastador. Y si prestamos atención, veremos que Daniel habla de los dos. Es decir, hay textos bíblicos. ¿Quién es ese abominable devastador o qué es la abominación de la desolación? Hay textos bíblicos que de alguna manera han individualizado a este personaje. El más importante que encontré es 2 Tesalonicenses, que dice: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace crecer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. Es un texto largo, discúlpenme, pero importante. San Juan en sus 2 epístolas habla sobre el anticristo, que es el nombre más común que en estos tiempos tiene ese abominable devastador. Pero San Juan habla del anticristo de algo muy específico. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, es decir, el que niega la Santísima Trinidad. Y una segunda palabra de Juan es: muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Es decir, para San Juan, el anticristo se limita a dos cosas: a la negación de la Santísima Trinidad y a la negación de que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Dicen que Dios en la carne es una imagen, no es la carne, no es el cuerpo, no tiene un cuerpo humano. Y los que exageran, es decir, hay iglesias que están un poco en ese tema, y otras también, que dicen que lo más importante es el Cristo. Y no hablan de la Trinidad, es solamente el Cristo.
Juan denomina anticristos a esos, pero podemos decir brevemente que este misterio, es decir, el misterio de la iniquidad, me interesa mucho ese tema, que lo veamos un poco, porque es un tema muy importante. El misterio de la iniquidad es el resultado de la desobediencia a la voluntad de Dios, es decir, comienza con Adán y Eva, que comienza con el pecado y que continúa evolucionando hasta el final de los tiempos, cumpliéndose en el momento en el que el maligno va a ocupar el lugar de Dios en el mundo. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Adán y Eva, seréis como Dios? ¿Cierto? Ese seréis como Dios llega hasta ahora. Todo ese trabajo es lo que se llama el misterio de iniquidad. Comprende todo el trabajo del hombre a través de la ciencia, la filosofía, la historia, la política, la economía, las ideologías, de la magia, de la cultura, de las religiones, de las herejías. Es decir, todas las expresiones humanas que son buenas en sí mismas, pero que en mayor o menor medida son inspiradas algunas cosas por el maligno. Entonces hacen que esas cosas sean mezcladas de bien y de mal. El maligno nunca va a ser todo malo, es mucho más inteligente que nosotros. El maligno va a decir cosas buenas para obtener resultados malos, negativos. Tenemos la prueba, por ejemplo, cuando Jesús es tentado. El maligno utiliza la Biblia para tentar a Jesús. Sabe perfectamente la Biblia. O sea, todo eso es bueno, toda esa producción del hombre intelectual, emocional, espiritual, es buena, pero con algunos cambios lentamente van generando una degeneración del texto que nos va llevando a lo que vamos a ver hoy. Buscan solapadamente ignorar al creador de todas las cosas, inclinándose finalmente, consciente o inconscientemente, ante el inspirador oculto de todas estas expresiones humanas, cuyo fin es separarnos del amor de Dios. Por ejemplo, supongamos, el aspecto intelectual del hombre. El mal no es un mal en sí mismo, el mal no fue creado, es lo malo lo que existe. Entonces, la mirada intelectual, por ejemplo, de los textos, es la absolutización de una mirada, de una lectura intelectual de la Biblia, por ejemplo, es la absolutización de esa mirada solamente intelectual. Y desde la intelectualidad se trata de explicar a Dios. Termina en cualquier cosa. Porque primero es imposible explicar a Dios, y menos desde el intelecto. Y segundo, que Dios no es un objeto de estudio. Dios es un sujeto de revelación, no es un objeto de estudio. Dios no es un objeto para estudiar. Es una persona que se revela. Por eso teología significa teo, Dios, logos, habla. No es tratado sobre Dios. Doy un ejemplo cualquiera. Ahora estamos en la época, hemos dejado el intelecto de lado, y ahora viene la reacción frente al excesivo intelectualismo, y ahora viene el emocionismo, digamos. Ahora todo es lo que siento. Yo siento que Dios está presente, yo siento que Dios me dice, yo siento que esto, yo siento que lo otro, yo siento lo demás allá. Es la absolutización del sentir. Lo mismo, en ese sentir, está trabajando la cultura, el maligno, a veces ni siquiera tiene que trabajar, porque la misma cultura, es decir, produce todo eso. Y todo eso está dirigido a ocupar el lugar de Dios. Y ese es el misterio de iniquidad. ¿Quién o qué es el abominable devastador? Es el maligno y los espíritus malignos instalados, como nos dice el texto, en el lugar santo. ¿Y qué es el lugar santo? En la Biblia el lugar santo es el templo. Y a través de las escrituras sabemos que hay 3 templos. El cosmos, que es creado como un templo.
el hombre, que es un templo, que es nuestro cuerpo hemos sido creados como un templo, son templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Somos templos del Espíritu Santo. Y el cosmos, nuestro cuerpo, y el templo, proyecto del hombre, trabajo del hombre. Entonces, el abominable devastador o la abominación de la devastación, la abominación, es la abominación de la desolación, es el maligno instalado en nuestro cuerpo, en la iglesia y en el cosmos, en el mundo. Instalado y alcanzando cada vez más poder sobre eso. Jesús en el Evangelio de Juan, en el momento que echa a los mercadores del templo, le dicen, ¿con qué signo haces esto? Le dicen. Y él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan aclara un versículo más adelante, hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, 18, 21. Del templo de su cuerpo con minúscula y del templo de su cuerpo con mayúscula. De ambos templos. Y los 3 son lugares santos, porque en ellos permanece visible o invisiblemente la presencia de Dios, creador de todas las cosas. La presencia de Dios en nosotros es la imagen de Dios que nos fue dada en Adán. En la primera palabra que Dios dice en la creación, haremos un hombre a nuestra imagen y para nuestra semejanza. La imagen es Dios dentro de nosotros, la semejanza es nuestro destino, ser edificados. Todo y el cosmos, todo está, en todo permanece visible o invisible la gloria de Dios. Cantamos en los domingos, su gloria está sobre la tierra y el cielo. Salmo 148. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que en el fin de los tiempos se intensificará cuando el maligno esté instalado en el cosmos, cuyas consecuencias serán la polución y la destrucción de la naturaleza y las guerras. También cuando esté reinando en el templo de nuestro cuerpo, cuyas consecuencias serán todos los excesos y perversiones, juego, drogas, alcoholismo, tabaquismo, pornografía, todo eso disfrazado a través de la bestia ideológica y política que vimos el año pasado en el Apocalipsis 13, de una falsa libertad, pero que realmente son excesos que conducen a la denigración y a la muerte. Porque tanto el poder, la propaganda y el consumo, que son las 3 grandes bestias, es decir, hay 2 bestias y está el maligno, es una trilogía, es una trinidad. El maligno, el gran dragón, como dice el Apocalipsis, y la bestia política y la bestia de la propaganda es una falsa trinidad. ¿Quién como la bestia, dice el Apocalipsis? Y se acuerdan que Daniel decía quién como Dios. ¿Se acuerdan? El maligno copia, digamos, y esta es una falsa trinidad. Porque tanto el poder, la propaganda y el consumo generan relaciones de aprovechamiento y de rentabilidad unilateral, egoísta, destruyendo toda forma de vida, ya sea la naturaleza, los animales o los hombres. Y cuando el abominable devastador esté definitivamente instalado en el templo de la iglesia, la consecuencia va a ser la ignorancia del evangelio, cosa que está ocurriendo a grandes pasos, la negación del creador, la secularización, empezar a meter aspectos seculares dentro de la liturgia, de la Biblia, de la comunidad, etc. La herejía, las mismas iglesias cristianas que han olvidado o transgredido el evangelio para asimilarse al pensamiento del mundo. Facilitemos las cosas, la gente no tiene tanta paciencia, no tiene tanta atención ahora, vamos a facilitar. Eso se llama secularismo. Y lo único que han conseguido es hacer de la revelación cristiana una institución sometida al poder de turno.
¿Y cuáles son sus frutos? ¿Cuál es el fruto concreto? Es el avance del ateísmo y ya empezó el antiteísmo. Dice Monseñor Martín, nuestro obispo, comentando la llegada de la Nueva Jerusalén, cuando habla de otro alguien, que no es el abominable devastador, sino que es el Cristo, un alguien con mayúscula. A través de esta experiencia entramos en el programa relacional, un programa político del cual nunca hablamos, el programa político de la vida en Jerusalén, el programa trinitario. Hay alguien con mayúscula en medio de nosotros y hay alguien en medio de mí, más grande que yo, más amante que yo, más vivo que yo. En medio de ti, alguien que es más grande y más amante y más vivo que tú. En medio de nosotros, en la relación, hay alguien más amante que nosotros, más vivo, más consciente que nosotros. Si ponemos siempre ese gran tercero en medio de nosotros, dejamos completamente esas relaciones de confusión o de exclusión que significan el programa de Babilonia, en donde se manipulan, se aprovechan unos de otros y no se aman verdaderamente. Por eso toda comunidad debe ser abierta y recibir a cualquiera y ayudarlo en el estado que esté, salvo que haga actitudes demasiado destructivas para la iglesia, pero también para eso hay intentos de sanación y de curación. La iglesia no puede ser menos misericordiosa que Dios. Por eso es muy importante tratar de preservar a la iglesia de las crisis políticas y económicas, dándole lugar al Evangelio, que nos habla de los mártires, de los santos, de los profetas, o como los denomina el padre Jacques en su comentario al Apocalipsis, del Cordero y sus compañeros. Me encanta esa frase. Ayudarnos entre todos a domesticar los pequeños dragones y las bestias interiores que guardamos en nuestro inconsciente, en vez de verlas afuera, que salen a la luz bajo formas mezcladas de bien y de mal, proyectando nuestras ambiciones de poder y de autoritarismo bajo ideales exteriores de justicia y de compromiso social, o compromiso con la comunidad, alimentando la idea pretenciosa de querer cambiar el mundo sin la conversión profunda de nuestra existencia bajo los ojos de Dios. El trabajo sobre sí mismo tiene un riesgo, que yo lo repito, me han oído 20 veces decir lo mismo. El trabajo sobre sí mismo tiene el riesgo de encerrarse sobre sí mismo. El trabajo sobre sí mismo se debe hacer con otros, porque ahí es donde aparece la realidad. Ahí es donde aparece la verdad mía y la verdad de los otros. Por eso nuestra tarea como cristianos es volver a establecer en nuestras vidas momentos sagrados que permitan que Dios se haga presente, es decir, una verdadera conversión. Y el momento sagrado más elaborado, más, podríamos decir, refinado, hecho por el hombre, es la liturgia de los primeros siglos. San Lucas nos habla del abominable devastador, pero agrega dos sucesos que no están en los otros evangelios. Primero, el anuncio del Señor de que Jerusalén será cercada por ejércitos que provocarán su desolación. Lo leen, lo tienen. Entonces los de Judea que huyan a los montes, los del centro de la ciudad que salgan de ella, los del campo que no entren en ella, porque serán días de venganza. Bueno, ustedes lo pueden leer. Y termina diciendo que sus habitantes caerán por el filo de la espada, que es otro versículo que no está en los otros dos evangelios, o que van a ser deportados a otras naciones, agregando que la nación será humillada hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Por eso San Juan de Saint-Denis
en una homilía de 1968, nos dice: a ver, este es el texto de Monseñor Martín, que yo no lo pasé. La abominación de la desolación en los lugares santos significa la traición de la Iglesia. La mayor este es el texto. Acá tengo tres textos de San Juan de Sanderí. La mayor parte de la Iglesia traicionará al Cristo, sea en el templo o sea en el corazón. Que el que esté en los campos no vuelva a buscar su manto significa que cuanto más avancemos hacia el segundo advenimiento, más debemos seguir adelante, no aferrarnos al pasado, no mirar hacia atrás, huir a las montañas. Expresa los lugares altos, él dice que huir a las montañas expresa los lugares altos donde habita el Cristo, escrutar desde las alturas como un servidor vigilante el retorno del Maestro, no quedarnos mezclados en los acontecimientos de persecuciones, de guerras, etc. Y Jesús continúa adelantando acontecimientos temibles, anuncia una gran tribulación que obligará a tomar decisiones drásticas para la supervivencia. Que resumido, podemos resumirlo en 4 actitudes: huir de los lugares donde habitan, abandonar las pertenencias en la huida, rezar por las inclemencias del tiempo durante la huida. Jerusalén dice que en invierno va a pasar. Jerusalén hace mucho frío en invierno. Pero va más allá de eso. Y la desgracia sobre las embarazadas y las madres de criaturas. Imagínense en semejante situación las que estén embarazadas y las que tengan criaturas. Escapar es el desapego forzado, no buscado, como lo propuso el Señor en el Sermón de la Montaña hace 2000 años. Buscad el reino de Dios, el resto se os dará por añadidura. Sino que es una huida para salvar la vida, dejando de lado todas nuestras pertenencias exteriores y de todos nuestros apegos materiales y psíquicos. Por nosotros tenemos apegos psíquicos a nuestras cosas. Y tenemos apegos psíquicos, podemos estar deprimidos. Hay que dejar la depresión y hay que salir corriendo. Tampoco hay que guerrear. Tampoco hay que defender a Dios. Uno de los grandes errores del cristianismo es intentar defender a Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Es el desapego forzado, no buscado. Escapar sin defenderse, dando testimonio de Jesús y ofreciendo su mensaje en todas partes. Esa es la misión de los auténticos cristianos. Por eso San Juan dice, acá, ¿y qué significa desdichadas las mujeres encintas? Significa que estos últimos tiempos serán los últimos sobresaltos del dolor del mundo, el último paroxismo de los sufrimientos de la mujer que da a luz. Y el Cristo, al profetizar, piensa en las mujeres encintas que en esos momentos parirán a sus hijos en el mundo, pues los niños vivirán las últimas tribulaciones del mundo. Ese mundo trabajado por la gracia y las pruebas que va a engendrar el mundo nuevo. Para que el mundo nuevo nazca es necesario que sea engendrado de la misma manera en la que nace un niño. El Cristo agrega que no hubo tribulaciones tan grandes desde el comienzo del mundo y que nunca jamás las va a haber. Entonces, serán el fin de las tribulaciones, la muerte del sufrimiento. Después de estas perturbaciones llegadas a su paroxismo, vendrá la curación del mundo. Así es como después de una fiebre muy alta, sobreviene la curación del enfermo. Del mismo modo, parece haber una progresión en el peligro del engaño. Y de los falsos profetas. Podemos ver en amarillo. Entonces, si alguien nos dice el Mesías está aquí o allí, no le creáis.
Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes signos y prodigios. O sea, hay un avance, una proyección, una multiplicación de esos grandes profetas que vimos al principio. Ahora ya van a ser grandes signos y van a ser grandes prodigios. Ya estamos hablando de estos tiempos, el final de los tiempos. Hay una proyección. Antes no hablaba ni de signos ni de prodigios. Capaces de engañar, como si fuera posible, aún a los elegidos, dice Jesús. Os lo digo antes, por eso si os dicen, el Mesías está aquí en el desierto, no salgáis, no salgáis, y en tal habitación tampoco lo creáis. Del mismo modo parece haber esa progresión en el peligro del engaño de los falsos profetas. Tanto en Mateo como en Marcos, Jesús anuncia la presencia de falsos profetas que afirmarán dónde está el Mesías, haciendo signos y prodigios. Ahora en Lucas, acá, no sé si ven, ahí se me fue, acá, agrega, para los cristianos no queden enceguecidos en los últimos tiempos por las perturbaciones cósmicas y humanas, el Cristo les anuncia que en el segundo advenimiento habrá signos en el sol, la luna, las estrellas y la tierra. El primer sentido de esta frase es directo. Habrá signos cósmicos y perturbaciones entre las naciones. Y esos signos pueden ser astrológicos, cósmicos o naturales. Hay otro sentido que voy a decir enseguida. Esas expresiones muestran que esta catástrofe, esta conmoción, no está localizada en nuestro sistema solar, menos aún en nuestra Tierra, sino que es una catástrofe cósmica y universal. No estamos viviendo eso todavía, pero pasan cosas, se están pasando cosas. San Juan, según San Juan, esta convulsión universal fue preparada por los disturbios entre las naciones, por la pérdida de la fe, por la pérdida de la caridad, por el odio de unos contra otros. Jesús habla de signos cósmicos, es decir, de acontecimientos que serán fuertes, impactantes, pero que los cristianos debemos verlo como lo que son, signos que indican la proximidad de la redención, la cercanía de su venida. El que vele sabrá la hora y la venida del Cristo, pero como la mayoría va a estar lejos del Evangelio, ya se habrán olvidado de esa segunda venida del Señor. Y esta es una de las mayores herejías de este tiempo. La mayoría de los seres humanos niegan o desconocen la segunda venida del Señor. Hablan de otro mesianismo. El progreso de la ciencia y la tecnología que ha multiplicado esos falsos profetas que desprecian la venida del Señor, que aclaran, lo he visto muchísimo con el tema de la pandemia, que reunían a los médicos y demás, es decir, que nos salvaron de la pandemia. O sea, tienen aspectos buenos, pero cada vez que hablan de los desastres climáticos y de las guerras, de ninguna manera comparten los pensamientos mesiánicos, lo dicen. Yo no estoy hablando de mesianismo, estoy hablando concretamente de la ciencia. Pasa esto o lo otro. Y esto ya fue anunciado por el apóstol Pedro, que dijo, sabed que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmos, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de la segunda venida? Pues desde que murieron los padres, que son los fieles de la primera generación, todo sigue como el principio de la creación, dice el apóstol Pedro. Los hombres, y estas son palabras de Jesús, que va a decir en el final del discurso en Mateo, como en los días de Noé, comerán, beberán, harán negocios, sin abrigar la menor duda sobre la continuidad indefinida del mundo. Por eso, la última herejía será, y es optimista, eufórica, mesiánica, será como el resumen de todas las anteriores. Como dice el padre Castellani, siglo XX, en su comentario sobre los discursos, la enfermedad mental específica del mundo moderno es pensar que Cristo no vuelve más.
Pero frente a estos acontecimientos, dice al final del versículo 26, Lucas, los hombres expirarán de terror por la espera de lo que vendrá sobre el mundo, porque hay movimientos cósmicos, inundaciones, todo eso está pasando. Todavía faltan cosas, pero terremotos, etc. Frente a todo esto, lo que va a aparecer es el miedo. Reaparecerá y se multiplicará el primer miedo de Adán, que justamente lo experimentó cuando se escondió de Dios porque había desobedecido. ¿Se acuerdan? Que Dios lo va a buscar porque habían comido, Adán y Eva habían comido del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán no es un nombre, Adán quiere decir hombre. Hombre, ¿dónde estás? Y él dice, tuve miedo y me escondí. La primera reacción del hombre que se aleja de Dios, que se esconde de Dios, es el miedo. La angustia se va a apoderar de las naciones, pero no de un pequeño resto de cristianos, porque van a permanecer arraigados en la comunidad, en la palabra del Señor, en la liturgia, con la Eucaristía y las oraciones. Son las cuatro columnas de la comunidad cristiana. Por eso, como dice San Juan, y si sentimos sobre todo la angustia en nosotros, digámonos que es porque somos más naciones que cristianos. San Juan afirmó en una homilía de los años 60, San Juan de Santelí, que hay un segundo sentido en los signos cósmicos, revelado por los santos, por algunos santos conocidos por él. Y dice, el segundo sentido es indirecto. Creo que lo tengo en el texto, ¿no? No, acá sí, este. El segundo sentido es indirecto. Según varias revelaciones recibidas por algunos santos, nuestro Señor también tiene en su mira las religiones. El sol representa a la Iglesia ortodoxa, la luna a la Iglesia romana, las estrellas las protestantes, las otras tradiciones la tierra. Todas recibirán signos. Cada religión va a recibir su signo. Lucas nos dice que la mayoría de los hombres padecerán miedo, angustia, inquietud y terror. Se van a morir de terror porque serán ignorantes de los acontecimientos que anuncian y preceden la venida gloriosa del Señor. Y estos acontecimientos cósmicos serán el último llamado de Dios a la conversión de los hombres. No puedo salir de acá. A ver, dejar de compartir, acá apareció. El texto me tapaba la parte que decía dejar de compartir. Dios nos llama a la redención de muchas maneras, pero una de las últimas es el parcial abandono a nuestras propias fuerzas, para que experimentemos la ausencia de su mano que nos protege de nosotros mismos y del maligno. Entonces, ese terror experimentado por la mayoría de la humanidad será el punto final de la aventura humana de querer ser como Dios. Comenzada en Adán al esconderse de Dios por la desobediencia, experimentando el primer miedo de la historia, miedo que se ha multiplicado hasta llegar al terror mortal del fin de los tiempos. Sin embargo, hay otra manera de contemplar estos acontecimientos. Si oímos lo que el Señor nos está diciendo, revelándonos que esos acontecimientos preceden y anuncian la venida de su reino de amor y de paz. ¿Por qué el miedo? Porque se nos ha transmitido la relación con Dios a través del miedo a ir al infierno, del miedo a estar condenado eternamente. Esos miedos también nos fueron metidos por cristianos, por las iglesias cristianas. Es decir, que
La diferencia entre vivir estos acontecimientos muertos de miedo de pie y preparados para recibir nuestra redención, como dice el Señor, será directamente proporcional a nuestra cercanía o alejamiento de la presencia de Dios en nuestro corazón. Por eso la Iglesia desde sus inicios nos ha invitado a experimentar amorosamente la presencia de Dios. Nos recibe para que asumamos nuestra extrema vulnerabilidad frente a Él. Porque si Dios es la verdad, debemos reconocer entonces que nuestra precaria vida pende de un hilo delgado, sostenido por su amor y su voluntad. Por eso cuando alguien muere de repente, nos sentimos impactados. Porque ahí tomamos una conciencia muy rápida y después enseguida lo negamos, de la fragilidad que tiene la vida. Entonces, esta verdad contundente de nuestra desnudez, de nuestra dependencia, la tendremos que experimentar tarde o temprano, de una u otra forma, ya sea por amor y entrega incondicional a su voluntad, o por terror, sumergidos en la evidencia incontrastable de los acontecimientos que hoy el Señor nos relata. La ira de Dios, de la que tanto se habló, la ira de Dios, de la que hablan las Escrituras, no es el castigo que recibimos por nuestros actos. La ira de Dios es el retraimiento de su presencia, dejándonos librados a nuestros actos, a nuestra voluntad y a sus consecuencias. Dios no tiene una psiquis. Dios no se enoja. La ira de Dios es el reverso de su amor. Pero Dios está siempre presente. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Es cuando nosotros nos ausentamos. Y si Dios es amor, cuanto más lejos estemos de Dios, más vamos a conocer lo que llamamos la ira, porque quedamos sujetos a nuestras propias fuerzas, a la ley del karma, como podríamos decir. Quedamos sujetos a eso. Y eso es de lo que los profetas hablan, de la ira de Dios. No habla de que Dios se enoja. ¿Cuántas veces debo perdonarle? Pregunta Pedro a Jesús. 7 veces. Ya lo iba a anotar en su libro de contabilidad. Y Jesús le dijo 77 veces, 7 veces, que quiere decir siempre. La ira de Dios, ahora, eso no quiere decir, porque hay otra herejía, que es el Dios que perdona todo, que es bueno, que no exige nada, que hagamos, que seamos felices, etc. La ira de Dios es la ausencia de Dios. Dios nos quiere responsables, que respondamos por nuestros actos, que nos hagamos cargo de nuestros actos, que los aceptemos, nada más, nada menos. La ira de Dios y que intentemos cambiarlo, ¿cierto? Que hagamos el esfuerzo ascético de cambiarlo. La ira de Dios es la ausencia de Dios ante la avidez pretenciosa del hombre, esa ausencia que permite que nos alejemos de Él, como el hijo pródigo, mientras que Él permanece esperándonos pacientemente, dejándonos librados a los desastres de nuestra voluntad asociada y muchas veces confundida con la del maligno. Lean esa. Ahí está explicado claramente lo que es la ira de Dios, lo que sucede con el hombre, que se siente abandonado por Dios, pero se fue el hombre, no se fue Dios. También es cierto que la vida de Dios en nuestras vidas no nos indica necesariamente el bienestar permanente y la ausencia de dolor. Para salir de este mundo, para no claudicar a sus seducciones, debemos pasar por el dolor y el desgarro, pero la presencia divina le da al sufrimiento voluntario el sentido del amor de Dios. Dios nos ama sacrificialmente. La prueba, ¿quién está haciendo ese ruido? Es alguien que tiene apagado, prendido el micrófono. Dios nos ama sacrificialmente. La prueba contundente del amor de Dios es que dio su vida por nosotros. Eso es lo que demuestra. Cualquier acto de ofrenda y qué sé yo, no hay mayor amor que el dar la vida por los amigos, nos dice el Señor en la última cena, sus últimas palabras. Por lo tanto, nuestra prueba de amor será el don de nuestra propia vida, que no es para morir, es para renacer, para resucitar. Pero en el misterio insondable de sus designios, cuando entregamos, es decir, nosotros vamos a participar solidariamente de las pruebas, no vamos a ser cuidados de las pruebas,
vamos a participar de esas pruebas, pero hay algo que muchos o algunos de los que han tenido pruebas realmente difíciles pueden dar testimonio de eso, que es que cuando entregamos nuestra vida sin condiciones, aceptamos el dolor, aceptamos la prueba, en ese momento recibimos un don del Espíritu Santo que se llama consolación, la consolación. Junto con nuestra cruz, vivida solidariamente con la cruz de Cristo, nos son donadas semillas de la alegría de la resurrección. Pero la consolación no es que nos quita los dolores, sino que nos hace sobrellevar con alegría ese dolor porque estamos siendo copartícipes de la entrega de Cristo hacia nosotros. Eso uno lo tiene que experimentar. Yo lo puedo decir, pero eso se experimenta. Por eso si realmente actuamos como cristianos, es decir, como ungidos, la palabra cristiano quiere decir ungido, como ungidos de las energías que manifiestan la presencia de Dios en nosotros, vamos a atravesar los acontecimientos que van a suceder en nuestra vida, en la historia y en el cosmos, sin el miedo paralizante, cobijados bajo la mirada de Dios, de pie, atentos y en el silencio, como decimos al comenzar la liturgia, contemplativo y maravillado de su nueva y gloriosa venida. Ah, esto que está pasando nos anuncia que está por venir. Y ese instinto tiene como base el miedo, el instinto, los hechos de Jesús nos están relatando que nos va a poner a prueba nuestro instinto más agudo, el más elaborado en estos tiempos, el más asesino de todos, que es el instinto de la supervivencia. El instinto de la supervivencia es el padre de nuestro egoísmo extremo. Recordemos que el ego tiene como origen el instinto de la supervivencia, transformado en algo negativo. Primero, sobrevivo pisando a los demás, y segundo, codiciosamente guardo más cosas por si va a pasar algo. Ese es el instinto. Y después el instinto de supervivencia, digamos, el ego nos invade completamente, porque nos mostramos como queremos que nos vean, etcétera, etcétera. Bueno, el tema del ego es un tema que se habla tanto, pero se practica muy poco la lucha contra el ego. Practicamos muy poco la verdadera lucha contra el ego. Porque la lucha contra el ego no es combatir en mí mismo los pensamientos, no. La lucha contra el ego es encontrarnos en la verdad, en una realidad. Pero si nosotros miramos a los hombres es una cosa, pero si nosotros miramos a Dios, no somos nada. Por eso depende de a quién miremos cuando miramos. Y este instinto tiene como base el miedo de perder la vida y ahora se ha extendido a las posesiones de todo tipo por las cuales hemos vendido nuestra alma, pero que nos ha hecho perder el discernimiento profundo de los acontecimientos, porque hemos dirigido nuestro interés en el alimento de nuestros caprichos únicamente. Por eso el Señor nos dice, el que quiere salvar su vida la perderá, el que pierde su vida a causa de mí la encontrará. Juan 16, 25. Por eso hay otra mirada de estos hechos, que puede ser también el significado profundo de todas las pruebas que recibimos. Mirada que va más allá de lo que nos pasa individualmente y que se transfigura en audición de lo que el Señor nos quiere decir que pasa. Mirada que nos hace perder nuestros pensamientos interesados. Mirada que nos pone de pie, erguidos, confiados, porque se acerca el sentido de nuestra vida. Es la mirada que nos hace perder nuestra vida para encontrar la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el miedo desplegado en la plenitud de todas sus formas será el sentimiento común de la mayoría de la humanidad. Nos está anunciando el Señor. Y justamente, como ya dije, el miedo fue el primer sentimiento humano. Y tiene dos salidas posibles el miedo. La huida, que busca el escape y el escondite, o el ataque,
que culmina en el asesinato en todas sus formas. Se alimenta de la desconfianza y del autocentramiento. Nosotros vivimos en estado de miedo, nos es puesto el miedo a través de la propaganda, de la televisión, de los acontecimientos que se repiten y se repiten. Pero ese miedo, cuando uno no puede huir o cuando ya no puede huir, mata. Se transforma uno en un asesino. Esto la psicología lo sabe perfectamente. Y esta reacción de ataque aparece en la segunda gran caída humana. El Caín, cuando después de haber matado a su hermano Abel, Jesús le pregunta, esta vez no dónde estás, como le preguntó a Adán, sino a Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y este le responde con una provocación. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Si ya no es el hombre que se oculta de Dios, sino el hombre que provoca a Dios. Las Escrituras nos enseñan entonces que el origen del miedo es la ausencia de Dios, la desnudez de Dios en nuestros actos, pero que si permanecemos o aumentamos esa ausencia, ese miedo se va a multiplicar, como sucedió con Caín, que alejado de la presencia de Dios en el asesinato de su hermano, termina diciéndole a Dios, dame algo porque el que me encuentre me matará. Y ese miedo se ha extendido hacia el prójimo. Con Caín nacen todas las civilizaciones y todas las civilizaciones cultivan la muerte en el fondo. Por eso todas se terminan. Algún día tenemos que ver eso. Las dos grandes preguntas en la Biblia están en el libro de Génesis, en las primeras 4 capítulos. ¿Dónde estás, hombre, dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Y así sobre las raíces de este miedo ancestral se han construido y destruido todas las civilizaciones. Sin embargo, siempre ha habido un pequeño resto de hombres y mujeres que no se escondieron de Dios, que se mantuvieron de pie y con la cabeza levantada, con la certeza de que detrás de las pruebas está el Señor que viene personal y comunitariamente para nuestra redención. Y esa vulnerabilidad la tendremos que experimentar de una u otra forma, ya lo dije, ya sea por amor y entrega incondicional a su voluntad o padeciendo su ausencia, que es lo que los profetas llaman la ira de Dios. La ira de Dios no es un castigo o una venganza. Dios no puede ser indiferente, simplemente puede dejarnos librados a las consecuencias de nuestros actos. Es la aceptación divina de nuestro voluntario alejamiento de su presencia que nos aleja de su amor y del don de la vida, permitiéndonos vivir plenamente nuestra imaginería negativa que se nutre de la desconfianza, la deslealtad, los celos, la envidia, las persecuciones. Para permanecer simples y enteros en este mundo, para no claudicar a sus seducciones, es necesario por el dolor y el desgarro, pero que sea un sufrimiento útil, porque la desgracia humana es un sufrimiento inútil. Pero la presencia de Dios le da a ese dolor aceptado voluntariamente la posibilidad de ser transformado en amor de ofrenda, capaz de vencer a la muerte. Por eso, si realmente permanecemos ungidos por las energías que manifiestan la presencia de Dios en nosotros, vamos a atravesar los acontecimientos que van a suceder en nuestra vida, en la historia y en el cosmos, sin el miedo paralizante. San Juan de San Denis nos aconseja entonces, opongan una certidumbre a ese estado de angustia, flagelen la angustia, la turbación, la inquietud que están
en ustedes y en el mundo por esa actitud de un hombre que levanta la cabeza con la seguridad de la inminencia del advenimiento, de la liberación inminente, de la victoria inminente de Cristo en nosotros y en el mundo. Poniendo fin, vamos a entrar a otra parte de las 8 que habíamos visto, que es la visión del Hijo del Hombre y sus ángeles, la penúltima parte de su discurso. Poniendo fin a los cataclismos cósmicos, Jesús finalmente nos anuncia el nacimiento inminente, el parto de la buena nueva, su segunda y gloriosa venida, como decimos en el credo. Este anuncio tiene en el Señor pequeñas diferencias en los tres evangelistas. Es lo que está con este color, violeta, violáceo. El anuncio inicial de la venida del Señor es bastante similar en los tres, la venida del Señor con potencia y gloria. Pero inmediatamente en Mateo Jesús agrega, donde esté el cuerpo, allí estarán las águilas. Dice el profeta Isaías, para que entendamos estas palabras. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. El águila es el símbolo de Cristo. Es un texto que está relacionado con el versículo final en Mateo, donde los ángeles reunirán a los elegidos, que serán los que esperaron en el Señor. Pero en el versículo intermedio, antes de la reunión de los elegidos en Mateo, Jesús dice, al ver la llegada del Señor, todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho. Esto es una interpretación personal que ustedes se van a reír de mí, pero bueno, yo lo veo de alguna manera así. Yo lo veo como un gesto de conversión, porque por lo menos dejaron de pegarse entre sí, entre todos. Se golpean el pecho, de alguna manera. Nosotros este golpeo del pecho lo decimos en el sacramento del perdón. Nos golpeamos el pecho como haciéndonos cargo, como queriendo despertar nuestro corazón. Pero claro, es el comienzo de la conversión en el estado animal en el que va a estar el hombre. Por eso se golpean el pecho fuertemente. En Lucas Jesús nos dice, cuando suceda esto, enderezaos, levantad la cabeza, está cerca vuestra redención. Que bueno, eso ya lo vimos. El padre André Borrelli, rector de la parroquia ortodoxa griega de Francia, San Ireneo, en Marsella, dice algo muy importante acerca de la redención. Expone la visión ortodoxa de la redención, que deja de lado toda visión legalista y justiciera, que es lo que nosotros conocemos generalmente. Dice, la redención es más una regeneración ontológica, es decir, de nuestro ser, que una reconciliación moral. Es una glorificación más que una justificación. Una destrucción de la muerte más aún que una remisión de los pecados. Una renovación de la imagen de Dios en el hombre. Una restitución de la integridad de la naturaleza humana más que una reparación del desorden provocado por la ofensa hecha a Dios por el pecado. Una inmersión en la luz increada más que una satisfacción a la justicia divina. La glorificación, la destrucción de la muerte y la renovación de la imagen de Dios en el hombre, que son la gracia prometida por el Señor, esto lo digo yo, en su segunda venida, nos hablan de una palabra casi en desuso en Occidente, que es la deificación, que es nuestro destino. La deificación no es un concepto teológico, sujeto a discusión. Es nuestro destino, tiene que ver con nuestra vida. Por eso San Gregorio Palamas, uno de los más grandes teólogos del siglo IV, dijo, si no el más grande, cualquier palabra puede poner en cuestión a otra palabra, pero ¿qué palabra puede poner en cuestión la vida? Estamos hablando de la vida divina en nosotros, no es un concepto. ¿Mm?
Por eso el Señor continúa diciendo, de la higuera aprended esta parábola. Entonces dice la parábola que en los tres es exactamente la misma. Estoy apurándome un poco porque es un poco tarde. Pero dice algo interesante, que es amén, os digo. Cuando el Señor dice amén, os digo, Monseñor Jan decía que cuando el Señor dice amén, os digo, es porque recibe la palabra del Padre, dice amén y dice lo que dice el Padre. Es algo importante lo que Él va a decir. Amén, os digo, no pasará esta generación hasta que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Generalmente pensamos en una generación como en un tiempo limitado. Hace un tiempo se hablaba, y bíblicamente incluso se habla de una generación de un tiempo más o menos de 40 años. Inclusive en esta época se habla de tiempos más cortos. Estas palabras del Señor nos pueden confundir porque ya pasaron muchas generaciones desde que Jesús dijo esto. Sin embargo, para el Señor, todos somos la generación de Adán. Por eso a Él se lo denomina el nuevo Adán y a la Madre de Dios la nueva Eva. San Juan de San Denis nos confirma la expresión esta generación no pasará significa, amigos míos, que somos todos de la misma generación y que si en el plano histórico todo no está consumado, el día de nuestro Pentecostés ya comenzó y el mundo nuevo y la escatología. Vivimos ya tanto en los últimos tiempos como por la gracia en los tiempos futuros, pues todo comenzó. Después del Cristo vivimos el mismo día, sea de 3.000 o de 5 millones de años. Eso es la generación. Y como dirá otro evangelio, es la hora undécima, antes de la duodécima. La hora undécima son los obreros de la undécima hora que cobran el mismo denario que los de la primera hora, no sé si se acuerdan. Bueno, y finalmente llegamos al tema final, que es la hora. El tema central de las palabras de Jesús, que no están en Lucas, están en Mateo y en Marcos. Podemos leer Marcos rápidamente. En cuanto a ese día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Tened cuidado y vigilad, porque no sabéis cuándo va a llegar el tiempo. Será como un hombre que se va a ir de viaje, deja su casa y da poder a sus servidores, a cada uno su trabajo. Ordena al portero que vele. Entonces, velad, no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que venga de improviso y os encuentre dormidos. Lo digo a vosotros, lo digo a todos nosotros también en esta generación. Velad. El tema central es la vigilancia, el acto de ocuparnos seriamente, artesanalmente, del cuidado de nuestra existencia y de sus alrededores. La vigilancia es esa puerta que Jesús nos pide que le abramos, que debe permanecer cerrada a otras presencias que son las tentaciones. No nos dejes entrar en la tentación, dice el Padre nuestro, y termina diciendo, sin habernos librado del maligno. Únicamente nos libramos del maligno si le hemos abierto la puerta al Señor. Dice San Simón el Nuevo Teólogo, el hombre ha recibido el poder de no realizar el mal, pero no el de que no se le ocurra. Es un poco gracioso también. Tengamos presente que la vigilancia es un combate de toda la vida. El problema es que muchas veces lo malo para nosotros está disfrazado de momentos agradables, a veces intensos. Por eso San Isaac el Siro nos advierte, ¿quién es luminoso en sus impulsos? Aquel que ha logrado comprender la amargura escondida en el interior de la dulzura del mundo.
Por eso la vigilancia comienza con el arte de aprender a discernir todo el desarrollo de un acto, del principio al fin. Porque muchas veces el comienzo es agradable, pero ¿a qué nos conduce? La vigilancia es ocuparse seriamente de nosotros mismos, manteniendo los ojos abiertos a los pensamientos que dejamos entrar y a los que le cerramos la puerta. Estar atentos a las dos venidas posibles a nuestra alma, porque antes de la venida del Señor al mundo viene a nuestra alma, y antes de la abominación de la desolación viene el abominable devastador también a nuestra alma, que son la venida del Señor o la venida del maligno. Pero este discernimiento no llegará sin que hayamos elegido definitivamente al Padre de los cielos como nuestro único Padre. Por eso voy a terminar con las palabras de San Juan de Saint-Denis, que nos dice: si el Cristo nos dice velad, pues no conocéis ni el día ni la hora del fin del mundo. Esta palabra es una enseñanza y no solamente un secreto, pues el fin del mundo depende de ustedes, depende de todos nosotros. Podemos atrasar los tiempos o avanzarlos, pero nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras plegarias. El Cristo dice también: ¿encontraré la fe cuando vuelva? No dice no encontraré la fe. Él prevé, pero no predestina. Por eso depende de nosotros. Nosotros tenemos entre las manos el destino de la humanidad. Es Él quien nos da la gracia, pero somos nosotros quienes forjamos con Él la tierra nueva. Si no podemos hacer nada sin Él, Él no quiere tampoco hacer nada sin nosotros. Hoy es el evangelio de la responsabilidad del hombre hacia el destino del mundo. Amén. Se hizo un poco largo, perdón, pero bueno. Si quieren, podemos terminar así, en silencio. Cada uno se va a su casa. Si quieren hacer una pregunta también. No es fácil asimilar esto. Puede llegar a llevar más o menos unos 40, 50 años. O 75, como los que tengo yo también. Yo tuve una experiencia, viste, cuando estuve en el primer ACV, en terapia intensiva, que yo no tenía miedo a nada, ni a los médicos, ni a todo lo que me hacían, estaba entregada. Y había una luz en la sala de terapia intensiva, viste, pero impresionante. Y yo decía, este es mi consuelo, porque es como que estaba separada del sufrimiento que tenía o de lo que podía ser o de lo que iba a suceder. Estaba viviendo ese presente con una luz que me daba paz. Ese es el consuelo. Amén.
El obispo Jones se disculpó porque tiene que dar clases en la universidad. Y después agradecimientos. Que no los voy a decir porque el precepto evangélico dice que uno no puede dar testimonio de sí mismo. Lo dice Jesús. Cuando discute, cuando le dice a los escribas y fariseos, vuestro padre es el diablo, en esa discusión, dice, yo no puedo dar testimonio de mí mismo, porque en la Biblia el testimonio de sí mismo no es válido. Dice, pero escuchan al Padre que da testimonio. Por eso no voy a decir las maravillas que dicen de mí en esta charla. Mentira, no dice maravilla. Agradecen. Bueno, ¿nos despedimos? Amén. Bueno, buenas noches, gracias. Amén. Gracias. Buenas noches, Gracias. 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 Gracias.